Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, buenos días. profesor. Hola, hola, Bien, ¿y profe. Buenos usted? días. Muy bien, ¿y Buenos usted? días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno. Pues bien, bien, aquí andamos de nuevo con estas actividades a distancia que tenemos y que pues parece que ya van a empezar a tomar otro rumbo por todo lo que pues hemos estado viendo y revisando, ¿verdad? Aunque pues siempre no dejan de estar las inquietudes, ¿verdad? Las intranquilidades, en fin, todo esto que estamos pasando de la pandemia, entre que seguimos en la vida loca y no guardando las medidas sanitarias y entre que sí las queremos tomar y sobre todo pues el anuncio, ¿no? De que pues ya se volverá próximamente a esa nueva normalidad. Eh, pero con la novedad, me estoy enterando también hace unos minutos, no sé, igualmente ustedes ya lo saben, ¿no? Que próximamente estará ya el proceso de vacunación para ustedes, precisamente para los menores de 18 años, y bueno, eso ya, exacto, eso ya pues le da otro sentido, ¿no? A nuestra situación, sobre todo quienes aún no han sido vacunados con ese antídoto tan necesario, ¿verdad? Que sabemos que, bueno, no es la panacea, pero por lo menos sí reduce el, el, el grado de, de daño, ¿no? Que genera este virus, lo cual pues no deja de ser tampoco alentador, ¿verdad? El que ya finalmente se vea esa luz al final del túnel. Creo que el viernes van a iniciar los registros para que pues estén al pendientes, jóvenes, en la famosa página de mi vacunación, ¿sí? Tengo entendido, eh, para que pues empiece ya ese proceso también tan necesario de la vacunación a los adolescentes, a las adolescentes, ¿verdad? Y bueno, también esperar que se incluya posteriormente a los menores de edad también, ¿sí? De menores de 11, 12 años también, que lo necesitan, por supuesto, ¿no? En fin, yo creo que las cosas van tomando otro rumbo. Y bueno, tampoco hay que excederse en cuanto a la confianza, ¿no? De que demos rienda suelta, como les decía yo hace rato, ¿no? Con esa palabra de la vida loca, entre que festejos, entre que desfiles, carreras automovilísticas, conciertos y demás, pues no hay que dejarnos llevar tampoco, ¿verdad? Por esa precipitación que las autoridades gubernamentales y sanitarias han alentado, ¿verdad? Y pues no hay que tampoco desbordar nuestros ánimos, ¿verdad? Para que las cosas no salgan tan complicadas. Y bueno, prevenirnos, por supuesto, porque pues se viene ya la temporada de los eh, fríos invernales, ¿no? Gélidos bajo cero. Y bueno, eso también hay que tomarlo en consideración. En fin, eh, pues así están las cosas y pues vayamos pues a lo que nos atañe, que también resulta igual de importante, ¿verdad? Sobre todo en este tema que estamos viendo de los movimientos sociales, eh, que tienen ahora como protagonista, ¿verdad? Como sujetos de la historia, pues al estudiantado, ¿no? Al alumnado eh, de,
historia de los movimientos sociales protagonizados por los estudiantes, hemos de decir que eh, eh, en la que se inaugura el siglo XX, una década también muy complicada, porque como bien recordarán, el mundo está en un proceso de inflexión. Hay un historiador inglés de tendencia marxista que se llamaba Eric Hobsbawm, quien dice que el siglo XX en realidad no empezó en el año 1901, sino en 1914, históricamente hablando, porque es el año en el que el mundo se enfrasca en una guerra mundial, una gran guerra, como le llamaron, y pues las cosas ya no volverían a ser las mismas, ¿verdad?, para la humanidad. Y el resto del siglo va a ser un siglo, como bien lo saben, muy, muy agitado, muy intenso, muy belicoso, muy beligerante, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto es en el que las juventudes, ¿verdad?, de las sociedades occidentales van a protagonizar acá en Latinoamérica, para ser más exactos, en Hispanoamérica, van a protagonizar una serie de movilizaciones, ¿verdad?, de expresiones colectivas en torno a esto que estamos comentando, ¿no?, que es el derecho a la educación, que sea gratuita, que sea laica, ¿verdad?, que sea obligatoria, ¿sí? Y después el otro asunto, sobre todo en las universidades, como dijimos al principio en la Universidad de Córdoba y después en la propia Universidad Nacional de México y demás instituciones de educación superior, va a empezar a cobrar fuerza el tema de la autonomía, el margen de maniobrabilidad que deben tener las instituciones de educación superior, ¿sí?, las universidades, y más si son universidades públicas, ¿sí?, para que puedan tomar sus propias decisiones, ¿sí?, para que se hagan cargo ellas mismas de su vida educativa, de su vida institucional, ¿sí?, donde todos los miembros de la misma comunidad universitaria se involucren, ¿no?, se comprometan a no nada más ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino incluso de tomar las decisiones administrativas, ¿no?, jurídicas y sobre todo económicas, de cómo debe funcionar y cómo puede funcionar una institución educativa como es una universidad. Veo por acá que comentan. Ok. De acuerdo, sí, ya saben. Gracias, Mar. Si hay problemas con la tecnología, ojalá se puedan resolver pronto. Y aquí seguiremos, ¿no?, con este asunto. Decía yo, el tema de la autonomía va a ser algo que se pondrá en la mesa de discusiones entre los jóvenes estudiantes de acá, de América Latina, ¿sí?, desde el Cono Sur, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, ¿verdad?, hasta México. No hay universidad que no haya vivido esta agitación que se está dando en términos educativos, en términos universitarios, alrededor del asunto de la autonomía. Eso que hoy en día, nuevamente, en el caso de nosotros, los mexicanos, ¿verdad?, y quisiera que lo abordáramos, porque también ha salido a la mesa de discusiones en las conferencias que cada mañana el presidente de la República, de nuestro actual gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto a debate y a discusión, ¿verdad? Hasta qué punto hemos aprovechado o desaprovechado el que la universidad sea autónoma, ¿sí? Y qué bueno que lo puso a consideración el presidente. No está por demás tomarle la palabra, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esa discusión, pues, tiene muchas implicaciones, ¿no? Tiene muchos bemoles que quisiera que ahorita en unos minutos más los discutiéramos. Cuando las universidades públicas de América Latina, entre ellas nuestra máxima casa de estudios, como le decimos pomposamente,
vivió ánimo transformista y reformista que se estaba dando en los años 20, ¿sí? Particularmente la semana pasada, ¿no? México viene de una guerra civil, la revolución de 1910, está en un proceso de reconstrucción después de la lucha armada, se están sentando las bases de un México post-revolucionario, se están creando instituciones políticas, militares, pero también bancarias, educativas, ¿sí? Hay todo un proceso de transformación que México está viviendo en las décadas posteriores a la revolución, ¿no? Los años 20, los años 30. Y en 1929, que es un año, decíamos, coyuntural para México, por supuesto para el mundo sin duda, pero para México en particular, después de unas agitadas y espinosas elecciones federales que se estaban dando en 1928 y 29, surge este movimiento estudiantil también reformista en nuestra universidad, que entonces se llamaba Universidad Nacional de México, ¿sí? Discutiendo el asunto de la autonomía, ¿no? Y cuando hablamos de que una institución educativa de carácter universitario es autónoma, la especialista en estos asuntos, Renate Marcisque, que es en la que me estoy apoyando para este tema, en su mayor parte, nos dice que eso significa que esa institución debe estar a cargo de su propia vida política, ¿no? Gubernamental, de su propia manera de regirse, y también de los asuntos que tienen que ver con la academia, ¿sí? No solamente profesores, sino también alumnos, ¿sí? Estudiantes, y por supuesto también los trabajadores, ¿no? Son parte de esta academia. Y el tercer asunto, que es también otro que va de la mano cuando se habla de autonomía universitaria, es el financiero, ¿no? El asunto del billete. ¿A qué se refiere Renate Marcisque con la idea de que la autonomía está relacionada con asuntos de gobierno? Pues esto tiene que ver con que la universidad va a crear sus propias leyes, decíamos, ¿no? Encargadas de regular sus propios asuntos, que se organice como mejor le plazca, que elija a sus funcionarios, a sus burócratas y por supuesto al rector, ¿no? A la autoridad máxima de esa universidad, de acuerdo a los requisitos que ellos cumplan, ¿no? Este asunto que también ha puesto a discusión el presidente Andrés Manuel hoy en día, ¿sí? En semanas anteriores, sobre todo, ¿sí? De que la universidad necesita emprender una serie de cambios internos, ¿sí? Para ponerse acorde a los nuevos tiempos, ¿sí? El segundo punto, que tiene que ver con el asunto de la academia, ¿sí? Tiene que ver con y también para remover según los procedimientos y los estatutos, ¿no? Que la propia universidad maneje. Y también el que una universidad sea autónoma significa que puede esa institución seleccionar, designar a su estudiantado, ¿sí? Mediante los mecanismos que ella considere adecuados, es decir, mediante exámenes, mediante las pruebas que ella implante, así como también ella puede expedir, extender los certificados, ¿no? De los estudios cumplidos, ¿sí? Elaborar, diseñar sus propios planes y programas de estudio, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver, la idea de la autonomía universitaria en el aspecto académico, tiene que ver con que esto es una garantía para los docentes de ejercer su profesión, su actividad docente, de la mejor manera que considere adecuada. Lo que conocemos como libertad de cátedra, que tantas veces se ha escuchado, ¿no? Y que a veces se confunde. ¿Hasta qué grado tenemos los docentes la libertad para ejercer nuestra disciplina? ¿Sí? Por supuesto, cumpliendo siempre con las reglas, ¿no? Con
con los estatutos que nos marca nuestra legislación, ¿no? Que impartamos nuestras asignaturas en el tiempo y con las formas que se establecen, ¿sí? Dejando a que cada docente, a que cada profesor, profesora, enseñe su materia como considere adecuado, evalúe a su estudiantado como lo considere también conveniente, ¿sí? Siempre cumpliendo con estas normas, ¿no? Estas reglas. Y en tercer lugar, hablar de que una universidad es autónoma como la nuestra significa que tiene la libertad de disponer de los recursos, del presupuesto, ¿sí? Del patrimonio que tiene esta institución, y que también controle y administre esos recursos de la mejor forma. Y aquí es en donde entramos en un punto también de mucha polémica, de mucha discusión, ¿sí? Porque cuando se habla en términos financieros de que la universidad es autónoma, esto significa que esos dineros, esos ingresos, ese presupuesto, la universidad lo recibe de parte del gobierno federal, de parte de las autoridades gubernamentales a nivel federal. Hace unos días, si ustedes estuvieron al pendiente también de las noticias, ¿sí? En nuestro Congreso de la Unión, en nuestro poder legislativo, ¿sí? Los representantes de la ciudadanía mexicana, diputados sobre todo, senadores también, estuvieron en intensas reuniones, en intensas sesiones legislativas discutiendo el tema del presupuesto de egresos para el siguiente año fiscal, 2022. Y bueno, si se dieron cuenta, hubo ahí, por supuesto, ese desgreñe, ese estira y afloje, ese debate, polémica, discusión, que a veces rayó en la vulgaridad, por no decirlo de otra manera, ¿no? El partido mayoritario que está en el Congreso, que representa al partido Movimiento de Renovación Nacional, Morena, pues impuso su plan de presupuesto de egresos, ¿sí? Frente a una oposición pues que no logró que sus propuestas lograran ser aceptadas, ¿sí? Y bueno, por desgracia, nuestra querida clase política pues no mostró lo mejor de su retórica, de su discurso, que es el que uno esperaría, ¿verdad? Que esas discusiones pues guardaran las formas y las compostura y no cayeran, les digo, en la vulgaridad, en la ridiculez, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿de veras esa clase política es la que merecemos los ciudadanos, las ciudadanas? ¿Sí? En fin, algo que quizá también se preste para una discusión y un debate. Lo cierto es que cuando se habla de que una universidad es autónoma en términos financieros, significa que si bien tiene la libertad de hacer uso de esos dineros, al final eso no le permite ser completamente independiente, ¿sí? El que una institución sea autónoma no significa que está ajena o está exenta de cualquier regulación, de cualquier norma que la propia autoridad federal, que el gobierno federal le pueda imponer, le pueda aplicar, ¿sí? El que una institución como la universidad sea autónoma no le permite la libertad total y absoluta que uno pensaría, ¿sí? Es decir, si la autoridad gubernamental te dice, este va a ser tu presupuesto destinado para la educación y no es suficiente, pues la universidad se las tendrá que ingeniar para hacerse de otros ingresos que complementen, ¿no? Que completen todas las acciones que pretende realizar, que pretende llevar a cabo, ¿sí? Sobre esto, jóvenes, quisiera que reflexionáramos al respecto, porque es un asunto de la autonomía que ahorita ha estado, repito, más que vigente, sobre todo hace unos días, a raíz de los comentarios de estas declaraciones que el presidente de la República hizo en torno a la UNAM y a la comunidad universitaria, ¿sí?
en medio de este proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, como la ha bautizado la actual administración, y que según se dijo, pues nos eh, hemos abandonado nuestra esencia originaria que teníamos los universitarios, de ser una universidad preocupada, interesada por las necesidades sociales, por las reformas sociales que necesita un país como el nuestro, después de años de neoliberalismo, de política neoliberal, de política privatizadora, y que prácticamente lo que hemos terminado haciendo es eso, ¿no? Nos hemos convertido en neoliberales, es la universidad del neoliberalismo, somos individualistas, ¿sí? Somos aspiracionistas, ¿sí? Y que hemos perdido esa esencia que, según el presidente, nos caracterizó. Y además el asunto de que la universidad necesita emprender una serie de cambios, de reformas internas en beneficio de la propia universidad, pero sobre todo en beneficio de la sociedad, que es la que finalmente está sosteniendo a esta institución educativa. No sé qué piensen ustedes al respecto, jóvenes, qué reflexiones les genere esto en torno al asunto de la autonomía, que ya vieron tiene diferentes rubros, ¿no? En el aspecto de nombrar a sus autoridades, en el aspecto académico y en el aspecto financiero. ¿Qué hay al respecto? Primero, Josué Alejandro. Buenos días, profe. Bueno, pues pienso que también, pasando a esta última parte de lo que usted mencionaba, de que no es del todo autónoma la universidad, pues realmente probablemente nunca lo será, ya que está precisamente dentro del Estado, dentro de un Estado, pues en este caso, pues México. Entonces, pues, y como dice usted, pues además le provee de recursos económicos a la universidad, entonces, pues autonomía sería más que nada que la misma universidad, tuviera todo su presupuesto sin ayuda del gobierno en este caso. Pero pienso que pues realmente sin apoyo del gobierno la universidad no se podría sostener, o probablemente sí, pero sería una situación medio complicada. Entonces, pues pienso que por una parte está bien que ayude el gobierno, pero pues también no meternos, que no se meta tanto a las situaciones de la institución en sí. Efectivamente, esa línea divisoria, ¿no? Que a veces se ve muy, muy frágil, ¿no? Y que lleva precisamente a que una autoridad gubernamental como es el Estado mexicano a través de su figura institucional llamada el presidente de la República, el jefe del Poder Ejecutivo, la pueda cruzar, ¿no? Y pueda llegar incluso pues a opinar, que está en todo su derecho, pero en asuntos que estrictamente le corresponderían a la propia universidad resolver, ¿verdad? Debido a que por eso es autónoma y esa condición de autonomía le da la posibilidad de discutir todo lo relacionado con la propia universidad, pero solamente es su comunidad, ¿no? Es toda la planta docente, es toda la comunidad estudiantil, los trabajadores administrativos, académicos, y no agentes externos, ¿sí? Como pueden ser el propio presidente, ¿sí? Precisamente para evitar que esa autonomía se vea vulnerada, ¿no? Se vea afectada. Y efectivamente eso es lo que ha desatado pues no quiero decirle campaña, porque sonaría un poco conspiranoico, ¿no? Pero sí por lo menos una serie de declaraciones que, como ha sucedido en otras ocasiones, porque esto no es algo nuevo, la universidad siempre ha estado en el ojo de las autoridades federales, pero sí nos debe llevar precisamente a esta reflexión, ¿no? A esta necesidad, sin duda alguna, de que nuestra universidad, como lo ha hecho desde que existe, se modernice, se actualice, se reforme, ¿no? Cambie finalmente. Muy bien. Shauni, por favor, Coca.
¿Qué Sí, dices tú al respecto? bueno, yo pienso que por parte del gobierno mexicano siento que quiere tomar mucho poder sobre pues la UNAM, o sea, que quiere tomar atribuciones que no le corresponden. Y muchas veces pues eso inconforma a la UNAM porque precisamente es autónoma. Pero por parte de la UNAM también pienso que el tener esa autonomía tiene ventajas y desventajas porque al mandarse sola, por así decirlo, tiene que tomar así como que cierto control sobre la población escolar y también sobre los maestros. Entonces, como que puede que por eso a veces se levantan los alumnos en contra de la UNAM porque no les parece pues cómo toma las decisiones. Y pues estas ocasiones las puede aprovechar el gobierno mexicano para pues darle en donde más le duele, ¿no? Claro. Sí, sí, sin duda alguna. Eh, Sabemos que reconocemos, y hay que ser sinceros y honestos en ello, que nuestra máxima casa de estudios tiene muchas cosas que hace falta que cambien, sin duda alguna, ¿sí? En todos los ámbitos que tengan que ver, en la cuestión eh, gubernamental, ¿sí? En cómo se nombran a los funcionarios, ¿no? A los altos funcionarios que representan a nuestra institución, en, en cómo se designa a la planta docente, en cómo se le retribuye, se le paga por sus servicios, en cómo se elige a la comunidad estudiantil, ¿no? A través de esos exámenes y filtros que existen. Sabemos que hacen falta muchas cosas que se tienen que reformar, que se tienen que modernizar, ¿no? Que se tienen que ajustar a una situación que constantemente está cambiando, sin duda alguna, ¿no? Eso es más que evidente. Sin embargo, tiene que ser la propia comunidad universitaria la encargada de llevar a cabo eso, y no manos ajenas, ¿no? Lenguas extrañas, ¿sí? Intereses económicos, políticos, empresariales o de cualquier naturaleza, ajenos a la propia universidad, que, como les digo, ha sucedido en otras ocasiones, ¿sí? Porque esto no es algo nuevo, ¿sí? Siempre ha estado la universidad, siempre ha sido la universidad tema, ¿no? De, de, de discusión, de debate, y ha habido deseos por tratar de que la universidad siga un rumbo diferente al que tradicionalmente ella ha seguido, precisamente porque esa autonomía le da esa posibilidad, ¿no? De encaminar a la institución hacia los horizontes, hacia los caminos que ella considera que son más adecuados. ¿Sí? Muy bien, Chaval. Jesús Giovanni Briano, ¿qué dices tú por tu parte? Bueno, como se comentó anteriormente, el presidente ha utilizado frases para criticar a la UNAM, ¿no? Ha dicho que ha perdido su esencia, que se ha individualizado, que se ha derechizado. Incluso cuando la mayor parte de las escuelas de la SEP volvieron a clases presenciales, él se molestó con algunas universidades por no regresar a clases presenciales, ¿no? Entre ellas a la UNAM. Y yo pienso que no es totalmente autónoma, ¿no? Lo que le hace diferente es en la manera en la que forma su alumnado y cosas así también de los docentes, sus servicios, ¿no? Pues como ellos deciden evaluar a sus alumnos, ¿no? Eso lo hace diferente. Y lo que no me cabe en la cabeza es que AMLO critica a la UNAM cuando él y todo su gabinete se formó ahí, ¿no? Estudió ahí. Evidentemente. Sí, eso genera, les digo, estas discusiones, ¿no? Que pues lo llevan a uno a preguntarse, está bien, necesitamos cambiar, pero ¿con qué intenciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de una clase política gobernante como es a la que pertenece el propio presidente a través del partido que él fundó? Está llevando a cabo estas críticas, ¿no? Estos cuestionamientos, eh, sobre todo precisamente, como bien lo expone su compañero, siendo egresados, ¿no? Siendo formados, preparados, profesionalizados en esa institución a la que ahora les está generando, ¿no? Estas críticas, estos comentarios, ¿no? Que por supuesto que calan sin duda alguna, ¿no? En el momento en que yo me enteré
de las palabras que estaba emitiendo el presidente al respecto, dije, ¿qué sucede? Sí, no es algo de lo que uno pueda, como universitario, mantenerse al margen, ¿no? Y decir, ay, pues, a oídos, a palabras necias, oídos huecos, ¿no? Como dicen. No, al contrario, sí era conveniente ponerle atención, ¿sí? Y más en estos momentos, ¿no? En que el país está bajo esta circunstancia de la pandemia y que hemos visto cuáles son las intenciones, las pretensiones de este gobierno con las llamadas reformas de la 4T. Y esto nos hace pensar que seguramente hay cierta molestia dentro de la clase gobernante a la que pertenece el presidente, porque la universidad no está mostrando, digamos, su abierta y directa respaldo, ¿sí? Apoyo a estas medidas del gobierno morenista que estamos viendo, ¿no? Y eso, por supuesto, seguramente le está haciendo pensar, bueno, ¿por qué esa oposición? ¿Por qué sus críticas, ¿no? ¿Por qué se están aliando con la derecha, ¿no? Con nuestros adversarios, ¿sí? Y que le hacen pensar precisamente que la universidad es parte de esta oposición en su contra, ¿no? Bueno. Sí, Mar Díaz, adelante. Sí, maestro, gracias. Pues yo pienso que la autonomía de una institución radica principalmente en su ideología y en su forma de llevar internamente su organización. Evidentemente no puede ser completamente independiente de un gobierno, empezando porque pues la educación que da es gratis, es decir, no tiene muchos lugares de donde sacar presupuesto para continuar con todos sus programas. Entonces, evidentemente del campo de dinero, pues, depende del gobierno. Pero eso tampoco le da ningún derecho al gobierno a tratar de decidir sobre sus ideologías. Claro. Y entonces yo creo que más bien ahí está el asunto, ¿no? Que puede ser autónoma en ideología y organización interna, pero a lo mejor económicamente no podría. Y bueno, pues comentando un poco aquí lo que dicen de este gobierno, pues personalmente hay cosas que no entiendo de nuestro presidente, pero también quiero decir que ser presidente es algo muy difícil, ¿no? Es decir, no estoy justificando sus acciones porque pienso que algunas cosas no las ha hecho bien, pero eso no significa que nosotros como ciudadanos digamos, es que todo lo está haciendo mal. Es decir, yo pienso que es un trabajo muy difícil y nosotros no estamos en esa posición como para dar nuestra opinión. Claro. Sí, efectivamente es un cargo de suma importancia, ¿verdad? Es un funcionario público con una enorme responsabilidad, junto con todo el gabinete que lo rodea, ¿verdad? Porque no es nada más la persona, es la institución que representa esa persona y es el conjunto de colaboradores, ¿verdad? Que son parte de ese proyecto y que, por supuesto, pues busca que se lleve al país, ¿verdad? A un mejor puerto, que las cosas funcionen, que las cosas marchen, ¿sí? No caigamos tampoco efectivamente en el otro extremo, ¿no? De una oposición o parte de una oposición que llega precisamente al grado de la virulencia, ¿no? De la visceralidad, y uno esperaría, bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes como oposición están planteando? No puede ser solamente la detractación, ¿no? La satanización, la descalificación, no puede ser eso. La oposición también debe plantear alternativas, ¿no? Propuestas, sugerencias, recomendaciones, no descalificaciones, ¿verdad? Que a veces rayan en eso que estamos diciendo, ¿no? En la visceralidad, parece que es más ahí el odio y la ira, ¿no? Que por supuesto no ayuda o no abona que las cosas mejoren, ¿no?
efectivamente, sí, sin duda alguna es una enorme responsabilidad y convendría que también pudiéramos nosotros de alguna forma ponernos en el lugar de los que están gobernando, ¿no? Y también tener presente hacia dónde están encaminando con sus decisiones al país. Si de veras sus objetivos están en función de que las cosas mejoren para una nación como esta, y no caer tampoco en el que es que en el pasado las cosas se hicieron mal, estamos heredando todos los problemas que administraciones o gobiernos anteriores nos dejaron. Sí, pero eso es el pasado. Ahorita el presente nos está diciendo, tienes que hacer esto. ¿Sí? Este es tu trabajo, esta es tu misión. Necesitamos ver lo que ahorita te toca a ti hacer, ¿no? Lo que te dejaron los otros, pues ya a los otros ya les está tocando lo que bien sabemos, ¿no? El estigma de haber administrado o mal administrado a un país con las políticas como las hicieron, ¿no? Tanto el PRI como el PAN y el PRD en algunas oportunidades. Ahora le toca a Morena su trabajo, ¿no? Y en esas nos encontramos, sin duda. A propósito del tema de la autonomía universitaria, ¿no? Sí, Ávila. Sí, José Joel Ávila. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo también pienso que el gobierno sí se puede entrometer, bueno, no meramente entrometer, pero sí de cierto modo apoyar económicamente a la UNAM o alguna otra universidad independiente, pero hasta ahí pienso que entrometerse de cierto modo con la educación pues es algo que no le corresponde al gobierno porque precisamente por algo la UNAM es autónoma. Y creo que esta crítica que estaba haciendo otra vez el otro día el presidente, creo que fue más como que siento que de cierto modo él quería meterse un poco más en cómo la UNAM administraba sus propias, sí, bueno, cómo se administraba ella misma. Y creo que eso es incorrecto porque, como ya lo mencionaba, la UNAM es autónoma. Claro, efectivamente, que no significa independiente, ¿verdad? El que la UNAM sea autónoma no significa que es independiente, que está exenta de este otorgamiento del dinero público que por ley el Estado está obligado a proporcionarle, ¿sí? Precisamente porque en el artículo 3 de la Constitución se establece eso, ¿no? Que la educación será laica, gratuita, obligatoria, y el Estado está encargado, ¿no?, de cumplir que este derecho se aplique, ¿no? Y una de las obligaciones está precisamente en eso, de parte del Estado, en proveerle esos recursos, esos ingresos, ¿no? Para que la universidad, en este caso, y todas las demás universidades públicas que hay en el país, a las que también está obligado el Estado a proveerles, sabrán ellas ya en su momento cuál va a ser el uso que le den a esos dineros, ¿no? En ese sentido, por eso es que la universidad no es independiente, es autónoma, ¿sí? Depende finalmente de ese presupuesto que le otorgue la institución política, que en este caso es el Estado, ¿no? Sí, Bartolo, adelante, Diego. Sí, bueno. La razón de que la universidad sea autónoma tiene un buen fin, tiene una buena razón. No estoy muy seguro de cuál, pero sí es una muy buena razón. Ahora sí que está apartada del gobierno. Sin embargo, la mayoría de su presupuesto viene de parte, pues, de los impuestos. Y un problema es que muchas veces utiliza esta autonomía como excusas para hacer básicamente lo que quiere. Y bueno, pues esto ya no es tan bueno. Y respecto a lo del presidente, yo creo que más que nada está criticando la forma en la que ahora sí que los que la dirigen, la forma en la que la dirigen. Sí. Muchas veces hay corrupción, sí, más que nada corrupción entre los dirigentes, y pues eso que esté en una institución pues no es bueno, y menos en una institución de este nivel. Claro. Pero sí, en general no creo que está un poquito mal que lo critique, o al menos de la manera que lo hizo, porque pues, él estudió ahí. Y sí. Sin embargo, pues si la UNAM ha hecho cosas malas, pues también supongo que ha hecho algunas cosas buenas. Claro, sí, efectivamente.
es un reflejo de la sociedad mexicana. La Universidad Nacional Autónoma de México es un espejo donde nos vemos reflejados toda la sociedad, ¿sí? Los mismos problemas que tenga la universidad, los mismos vicios, las mismas virtudes, ¿no? Las mismas bondades que tenga la universidad son un reflejo de lo que hay en la misma sociedad, que como bien lo dice su compañero, igual está en su justo derecho de preguntarle a la universidad qué estás haciendo con el presupuesto que se te otorgó a partir de los impuestos, que son los que hemos estado pagando nosotros. Y con base en ello es que la universidad a su vez responde otorgándole a ella pues la formación de un estudiantado que después se va a convertir en un sujeto productivo, ¿no? Que va ahora sí que a redituarle a la sociedad lo que ésta le dio al permitirle que se educara, ¿no? Con ayuda de los impuestos que le paga la sociedad. Entonces, está por supuesto ahí también ese compromiso que la universidad finalmente ha cumplido, ¿no? Por supuesto, sabemos también que hay necesidades que se tienen que resolver, ¿no? En todos los ámbitos, ¿verdad? En la cuestión de cómo se eligen a los funcionarios, cómo se retribuye o se paga a los docentes, ¿sí? Que también ese es otro gran tema que está ahí pendiente, ¿no? Y que se tiene que atender por esta misma forma como se ha venido emprendiendo la administración de la riqueza de un país bajo este modelo económico del neoliberalismo que todavía seguimos adoptando y donde, como bien sabemos, las oportunidades de trabajo pues no han sido lo más democráticas posibles para todos, ¿no? Y sin duda alguna también hay un pendiente que la universidad tendrá que atender en cuanto al pago que le debe hacer a sus trabajadores docentes, ¿no? Administrativos, sin duda alguna. El compromiso que tiene la universidad también de preparar y profesionalizar bien a sus estudiantes, sí, a ustedes, que en última instancia son nuestra razón de ser, y el gran reto que tenemos de cómo prepararlos en medio de esta circunstancia de la educación a distancia, ¿no? En fin, es todo un asunto que, como ya se habrán dado cuenta, da para muchas reflexiones, ¿verdad? A ver, dos intervenciones más y continuamos. Ana Gabriela y después seguimos con Luna Michelle. Adelante, Díaz. Sí, bueno, lo que yo quería comentar es que tal vez por la misma situación de que no tienen un control sobre pues, la institución, es que existe todo este como conflicto. El que sea una institución tan grande, y ya no solo a nivel nacional, sino a nivel como continente, a nivel como Latinoamérica, pues evidentemente es algo que hace que el presidente quiera tener un mayor control. El que es una parte tan fundamental y tan importante para la educación mexicana, pues sí podría llegarse a comprender que necesite este control sobre la institución. Pero creo que referirse a la institución como lo ha hecho o intentar atacarla para que se cambien este tipo de cosas, pues es una forma bastante incorrecta, porque en sí solo genera este tipo de conflictos y realmente creo que esto solo va a separar más el tipo de contacto que se tiene con la UNAM. Claro, sí, sin duda. Es una provocación, ¿no? Una manera también quizá de sacudir a la propia institución. Quiero ponerme en el lugar de la figura presidencial también. No solo es caer en la postura clásica de atacar, criticarlo, ¿no? Descalificarlo, como lo han hecho también muchos, sino también entender que es una estrategia política por tratar de generar esta discusión, este debate en favor de que la universidad también de alguna manera responda o reaccione, ¿no? Ante estas observaciones que quizá, como bien lo dice su compañera, no son las formas, las maneras, los modos, ¿sí? Pero es algo que seguramente lo tuvo muy presente a la hora de hacer estas declaraciones, ¿sí? Como buen político que es, ¿sí? Que sabe de alguna manera qué palabras, ¿no? Con qué argumentos, con qué retórica generar estas reacciones, como lo ha hecho, ¿verdad? Muy bien. Sí, Luna Michelle Chávez, por favor.
Profe, creo que Luna le escribió por el chat. Ok, perdón, cierto. Entonces, de acuerdo. Perfecto, sí, sí. Muy bien, entonces, de acuerdo, sí tiene problemas técnicos. Ujú. Ok. Sí, me voy a confundir. Bueno, algunos comentarios van en torno a, dice Álvaro López Criticón. No entiendo por qué tira muchos comentarios involucrando a la UNAM. Sí, al parecer no ha sido el aliado que esperaba, sí. Y quizás de ahí provengan las afirmaciones, ¿no? De que la universidad ya es aliado del grupo conservador, ¿no? De los opositores. Parece que AMLO compara a la UNAM de su tiempo con el de ahora, dice Rubén. Sí, es un poco también perder las proporciones, ¿no? La universidad también ha estado cambiando. Ya no es la misma, por supuesto. La universidad, en los tiempos en que él estudió, ya no es la misma, sin duda alguna. Y eso, pues, por supuesto que genera inconformidad, inquietud, ¿no? ¿Qué pasó con aquella universidad? Pues sí, es que es la universidad de los años 60, 70, cuando la actual generación de la clase política gobernante que estudió allí, pues le tocó prepararse en otra universidad, ¿no? Muy distinta a la que es hoy en día, ¿no? Y luego dice Diego Eduardo, además, que lo pueden llegar a confundir con respecto a la autonomía, ¿sí? Problemas, inconformidades, pero la UNAM sigue siendo parte del gobierno, pues no parte del gobierno, es parte de la sociedad. Y sabemos el vínculo que tiene la universidad por parte de las autoridades federales de recibir ese presupuesto, ¿no? Ese dinero para llevar a cabo todos los objetivos que tiene trazados. La UNAM puede administrarse, pero menos económicamente, o muy poco, sí, sin duda alguna. Por eso busca la universidad hacerse de otros fondos, de otros ingresos, además de los que le ofrece el gobierno federal, a través, por ejemplo, de esta fundación que tiene la UNAM, ¿no? Para recibir aquellos apoyos filantrópicos, ¿no? Aquellas aportaciones que hacen organismos no gubernamentales, ¿no? Algún filántropo, alguna alma caritativa que te ofrezca apoyar, como se ha visto, con algunos ingresos a la universidad, ¿verdad? Efectivamente, sí, es todo un asunto que merece analizarlo, merece analizarse y reflexionarse, todo en función de, pues, de lo más benéfico que pueda uno obtener, ¿no? Y luego Jesús Giovanni termina, el historial académico de AMLO determina que duró 14 años estudiando. Bueno, más bien lo que pasa es que tardó en titularse, ¿no? En realizar o redactar su tesis para obtener el grado de licenciado en ciencias políticas, me parece. Y tengo entendido que, bueno, sí, el tiempo que duró en la licenciatura fue el tiempo establecido, pero lo que le llevó más tiempo fue en terminar o concluir la tesis, ¿no? Que muchas veces eso es lo que también nos lleva a no concluir los estudios completamente. Cuando estén ustedes en esa circunstancia allá en Tierra Santa, como yo le llamo, a CEU, cuando ya terminen su carrera, se profesionalicen, no dejen pasar el asunto de la tesis, métanse luego a ella, porque sí, yo sé que las necesidades son muchas y a veces pues uno tiene que salir a trabajar y deja el asunto de la tesis para después, y ese después se puede alargar. Entonces, lo más recomendable es que tan pronto ya se terminen su carrera, su licenciatura, se metan de lleno a la tesis, ¿sí? Redactar esa tesis, y entonces sí, ya lo que venga va a ir saliendo sobre la marcha. Muy bien. Ahora, estamos ya en los años 30 del siglo pasado.
esos años del periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son años complicadísimos para el mundo, y en el asunto educativo no se diga, ¿verdad? Recuerden que estamos en los años en que van a surgir las ideologías totalitarias, ¿no? Los regímenes nazifascistas. Recuerden que estamos también en medio de esta época de efervescencia ideológica. No solamente aparecen estas ideologías totalitarias, ¿no? Personalistas, nacionalistas, ¿no? El fascismo, el nazismo, sino también el comunismo soviético. Las ideas de Carlos Marx y Federico Engels están tomando otro rumbo muy distinto al que ellos habían propuesto, ahora bajo un estado que se dice ser soviético, enarbolando las banderas del socialismo científico, ¿no? Del marxismo, pero con un toque muy personalista, muy dictatorial, ¿no? En la figura del jefe de Estado, que es José Stalin. Y estas ideas, por supuesto que van a permear en las universidades del mundo. Aquí en América Latina no va a ser la excepción. Hay esfuerzos por tratar de que la enseñanza, como decía uno de los ideólogos, del incluso director de la Escuela Nacional Preparatoria, tengo entendido que fue el primer director, gracias, de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, Vicente Lombardo Toledano, un estudiante de la Nacional Preparatoria y después director de la misma. Posteriormente se convirtió en líder obrero en los tiempos del cardenismo, y también va a ser fundador de un partido político, el Partido Popular Socialista. Bueno, pues este joven participó en una de estas reuniones a las que convocaron los uruguayos en su universidad en los años 30, y donde él hablaba de que había que darle a la enseñanza de la historia, fíjense, a propósito, había que darle un sentido más de discusión, de reflexión en favor de una historia más social, ¿no? Más incluyente de los grupos sociales, en lugar de ser una historia de personalidades, de individuos, ¿sí? Una historia de anécdotas, ¿no? De historias así, para, digamos, generar una idea muy personalista de la historia. Lo que él propone, Toledano, como buen lector del socialismo científico, como buen socialista que él fue, es hablar de una historia más social, ¿no? Una historia de los pueblos, de las masas, ¿sí? Y se vuelve a retomar en esta reunión que se celebró en 1930 en la Universidad Nacional de Uruguay, la idea de la autonomía, ¿no? Se vuelve a hacer, se ratifica, pues, que la aspiración de toda institución universitaria es eso, tener ese margen de maniobrabilidad que le da el ser autónoma, como ya lo vimos, ¿no? Nuevamente se llevan a cabo otras reuniones, otros congresos, ¿no? Acá en Centroamérica, y bueno, llega el turbulento año de 1929, que como todos lo saben, fue un año en que el capitalismo, el sistema económico capitalista entra en crisis, debido a la especulación que generó la compra y venta de unos papeles, de unos documentos que se llamaban acciones de la bolsa de valores, ¿sí? Cada uno de esos documentos tenía un precio en el mercado, porque representaba a una compañía, ya sea de la industria automotriz, de la industria petrolera, de la industria de la construcción, de cualquier negocio. Y la gente, el común de la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, donde empezó esta crisis, estaba acostumbrada a no invertir sus ahorros, su dinero, ya sea ganado por su esfuerzo en una oficina o en el campo después de una cosecha, o en el comercio después de haber vendido, comprado haber hecho un gran negocio con algún producto. En lugar de reinvertir ese dinero ganado en esas áreas de la economía, el común de la gente se iba a los bancos, ¿verdad? A las bolsas de valores, como la famosa bolsa de Nueva York, ahí en Wall Street,
porque al parecer ahí se podían obtener mayores ganancias. Y tarde o temprano este aumento, ¿no?, de ganancias pues se desplomó, se iba a venir abajo, como sucedió en el mes de octubre de 1929, y con ello los ahorros de mucha gente que tenía ahí guardado su dinero, ¿no? Y esto sin duda alguna va a traer consigo problemas para la cuestión educativa, sin duda alguna, y donde el estudiantado también se va a manifestar en contra de cómo es que se ha venido administrando la riqueza de un país, ¿no? Cómo es que la clase empresarial y la clase política gobernante no han hecho nada para evitar que ese dinero se utilice de forma tan inconsciente en la compra-venta de estas acciones de la bolsa, ¿no? Posteriormente tenemos ya, les digo, en los años 30, cuando ya están en todo su apogeo las ideologías del nazifascismo, tiene lugar la que para algunos va a ser una fecha pues trágica, dramática, gracias a la cual o debido a la cual, en un acto de homenaje, de tributo a los estudiantes que en el país europeo de Checoslovaquia fueron víctimas de la invasión alemana, en un momento en el que están ya sonando los tambores de la guerra, que será la segunda. Me refiero a un suceso que ocurrió a principios de 1939 con motivo de esta expansión militar y territorial que la Alemania de Adolfo Hitler está viviendo. Checoslovaquia es uno de los países que terminan en la esfera de influencia de la Alemania nazi, es invadida y hay una resistencia, hay una oposición de la comunidad estudiantil, ¿sí?, del estudiantado y del profesorado, porque también se suma a esta expresión de resistencia de parte de los estudiantes, los profesores. ¿Ante qué? Pues ante la invasión, ante esta violación de la autonomía, de la independencia, mejor dicho, de la soberanía checoslovaca, que está siendo pisoteada por el ejército alemán, que aquí lo vemos cruzando las calles de las ciudades checoslovacas de Bohemia y Moravia, ¿no? Se sabe, según cuentan, que los estudiantes de las instituciones educativas checoslovacas, en un acto de protesta, manifestaron su inconformidad ante esta invasión, ¿no? Y de hecho, pues debido a esas protestas, esas quejas, muchos estudiantes y maestros fueron detenidos, encarcelados e incluso ejecutados, ¿sí?, como represalia por esta resistencia que estaban mostrando, ¿no? Y a raíz de ese trágico suceso que tuvo lugar el 17 de noviembre es que se declaró ese día como el Día Internacional del Estudiante. Esto fue declarado en 1941 en una reunión de estudiantes que hubo en Inglaterra, ¿sí?, donde se hizo esa proclamación, ¿no?, en homenaje a aquellos estudiantes masacrados por el nazismo alemán. Se le dio vida al que va a ser conocido como el Día Internacional del Estudiante, ¿sí?, el 17 de noviembre. ¿Sí? Esto, repito, se anunció, se proclamó en una conferencia internacional de estudiantes allá en Londres en 1941. Por supuesto, el proceso de resistencia, ¿no?, la postura que los estudiantes van a empezar a adoptar a partir de este momento, ya nos muestra un estudiantado más politizado, más concientizado de las problemáticas no solamente educativas, sino también políticas, sociales, económicas. Es decir, los estudiantes van a empezar a tomar conciencia de que como sujetos críticos que son, ¿no?, como entes capaces de analizar y entender la realidad con otra mirada, también van a participar, van a incursionar en críticas hacia asuntos de carácter político, de carácter económico, ¿sí?, de carácter social, ¿sí? De tal manera que encontramos pues a un estudiantado más organizado, ¿no?, más les digo, más concientizado.
Esto lo vamos a ver sobre todo en las reuniones a donde se convoca en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En los años 40, ¿sí? A donde incluso van a participar estudiantes de nuestro país, ¿sí? Junto con los de otros países del mundo, en estas reuniones que se van a celebrar. Una de las cuales es aquella que tuvo lugar en 1946, ¿sí? Cuando se celebró el Congreso Mundial de Estudiantes en la ciudad checa de Praga, ya en un momento en el que se está perfilando, se está dibujando el conflicto que va a venir a continuación durante las siguientes décadas, que es la Guerra Fría. En ese contexto que se está perfilando, repito, apenas los estudiantes de gran parte de los países del mundo se dan cita para darle vida a lo que ellos llaman la Constitución de la Unión Internacional de Estudiantes. Sí, con ese alcance buscan ellos de alguna manera fijar una postura, ¿no?, ante los recientes acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que como todos saben, pues dejaron sacudido al planeta, ¿sí? Y están de alguna manera proclamándose ellos también como defensores de un mundo distinto, de un mundo donde ya no haya la necesidad de resolver las diferencias a través de la guerra, ¿sí? La humanidad tiene que aprender que hay otras formas de resolver las diferencias que no sean de esta manera, ¿no? Están fijando una postura en favor de que el mundo ahora progrese social y económicamente de otra manera que no sea esta. De que hay que, de alguna manera, rendirle un homenaje a aquellos que cayeron en esta guerra en favor de una búsqueda por la libertad del ser humano, ¿sí? Por la paz, por el progreso. Y los jóvenes, se asume, están invitando a que la humanidad cobre conciencia de que las cosas necesitan tomar otro rumbo, otro camino, ¿no? Es un poco esa la postura que está fijando el estudiantado de mediados del siglo XX, ¿sí?, ante estos recientes acontecimientos que se acaban de vivir, ¿sí? Entonces, vean, el estudiante ya para estas fechas ya empieza a tomar otra postura, a fijar otras posiciones ante la realidad que se le presenta. Otro suceso donde también las cosas van a rayar en tragedia, ¿sí? Sucede con la ocupación soviética del Ejército Rojo de la ciudad de Praga, Checoslovaquia. Nuevamente, esa ciudad de Europa Central vuelve a ser escenario del autoritarismo, ¿no?, de la arbitrariedad, en este caso de la Unión Soviética, que se percata de que hay en algunos países del bloque de países soviéticos de Europa, como es Checoslovaquia, hay algunos sectores de la sociedad, como son los estudiantes y los profesores, que no están muy de acuerdo en adoptar esta nueva forma de gobierno, de un Estado interventor, de un Estado controlador, de un Estado centralizador, como es el Estado soviético, ¿sí? Entonces, en Checoslovaquia hay una tendencia a no tomar en cuenta estos postulados, estos requisitos, estos condicionantes, y el estudiantado que protagoniza estas protestas que ustedes ven aquí fotografiadas, capturadas, como protesta por esta actitud autoritaria de la Unión Soviética a través del Ejército Rojo, pues va a ser también, por desgracia, repelida, va a ser disuelta, va a ser castigada de manera violenta, ¿sí? Y como deja testimonio esta placa en una de las plazas públicas de la ciudad de Praga, donde los estudiantes pues fueron masacrados, en este caso por las fuerzas del orden comunista soviético, que quisieron imponer pues su autoridad, ¿no?, de esta manera tan brutal. Y bueno, ¿qué decir de los estudiantes de un país de Europa como es España, de esta España que durante todo el siglo XX anduvo entre la ambivalencia, entre si involucrarse o no en la Primera Guerra Mundial, si resolver primero sus problemas internos en torno a que España ya no quería seguir siendo una monarquía, sino una república,
de tener que enfrentarse en una guerra civil entre nacionalistas y republicanos, y al final vivir bajo una dictadura como la dictadura fascista de Francisco Franco, en medio de esa ausencia de libertades, en medio de esa persecución de la que fueron víctimas todos los que se oponían a este gobierno militar del dictador Francisco Franco en España. Y sin duda quienes más mostraron su inconformidad y su molestia hacia un régimen que perseguía a quien no opinaba de la misma manera, pues fueron los estudiantes, ¿sí? Que se vieron, por supuesto, perseguidos, se vieron incluso obligados a tener que vivir en la clandestinidad, a tener que recurrir muchas veces a la lucha guerrillera, ¿sí? En una España que se negaba a permitir la existencia de derechos, ¿no? De garantías individuales, ¿sí? Y en los años 60, no se digan, los jóvenes estudiantes de España, contagiados de estas ideas pacifistas que se estaban respirando en esos años tan complicados, van a protagonizar muchas de estas manifestaciones. Nuevamente acá en América Latina hay otro episodio de represión de la que van a ser víctimas tanto estudiantes como maestros, sobre todo en países como los de Sudamérica, donde en los años 60, 70, las dictaduras van a copiar en mucho la manera como los gobiernos nazi en Alemania y fascista en Italia actuaron. De hecho, ustedes han de saber que varios de los líderes de la Alemania nazi que lograron escapar de la derrota que finalmente les infringieron los países aliados, muchos de ellos se vinieron a refugiar acá a América Latina, sobre todo a los países de Sudamérica, donde había devotos y seguidores del nazifascismo, ¿sí? Entonces, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, Paraguay, se vinieron a refugiar muchos miembros de la Alemania nazi. Y es curioso cómo en estos países se van a adoptar, repito, las ideas autoritarias del nazifascismo y van a ser ellas las responsables de perseguir, de reprimir estas manifestaciones de protesta de los estudiantes, maestros, en contra de estas dictaduras, ¿no? Y no se diga en el caso del dragón milenario chino, donde también los estudiantes van a vivir momentos de mucha intolerancia, de mucha represión, en los años en que se está fundando la República Popular China, que se ha convertido al comunismo a partir de 1949, ¿sí? En medio de una serie de reformas que se están implementando, el caudillo, el líder de la llamada Revolución China, ahora convertido en jefe de Estado, el señor Mao Zedong, está emprendiendo una serie de cambios para que China dé ese gran salto de la Edad Media en la que vivió a un comunismo pues que busca ser el refugio de la clase campesina, ¿no? De la clase obrera. Algo como lo que estaba viviendo la Unión Soviética, pero solo que en el espacio, en la geografía de una China totalmente distinta, ¿no? Por desgracia, la manera como se pretendió llevar a cabo estas grandes reformas, pues tuvieron un enorme costo social. Se provocó que mucha de la población campesina pues no la pasara muy bien, que digamos, ¿sí? Tuvieron que sacrificar mucho de sus propiedades en favor de este proyecto socialista, comunista que se quiso imponer en China, y donde cualquier oposición, cualquier crítica, cualquier disidencia pues era castigada. Y por supuesto que aquí los estudiantes también en China vivieron en carne propia la persecución, ¿no? La represión. Si no se era un adicto, un adepto, un seguidor al comunismo que predicaba este líder Mao Zedong. De ahí que a muchos jóvenes que se resistieron, ¿no? a aceptar esta forma de gobernar, terminaran en centros de adoctrinamiento, de ideologización, de reeducación, ¿sí? Para después convertirlos en miembros de estos cuadros
populares, estos cuadros de seguidores convertidos en las llamadas guardias rojas, ¿sí? Que los integraban estudiantes de la educación básica y la educación superior en China, prácticamente convertidos en su ejército, ¿no? De defensores de la ideología comunista en China, ¿sí? Tan cruda fue la existencia de los opositores bajo la China comunista de Mao, que bueno, se habla mucho de las persecuciones, de las desapariciones, ¿no? De gente que por opinar de formas distintas, pues terminó desaparecido e engrosando las cuentas, ¿no? Las estadísticas de toda la gente que terminó no solo perseguida, sino investigada, cuestionada, por supuesto reprimida y pues eliminada, ¿no? Algunos miembros de esta élite de los Guardias Rojas, como esta veterana, compartió mucho de cuáles eran las maneras como se buscaba adoctrinar a los jóvenes para reeducarlos y que no se convirtieran en opositores, en críticos del gobierno comunista chino, sino en simpatizantes y devotos, como es el caso de esta mujer. Es así como nos enteramos cómo les fueron a los estudiantes en la China de Mao. En los años de la Guerra Fría, durante esa complicada década de los años 60, por supuesto, quienes tuvieron un papel protagónico en las mismas fueron los estudiantes. Sí, el estudiantado de los años 60, en gran parte de los países del mundo capitalista y en algunos comunistas, como lo vimos hace unos momentos, los jóvenes ahora van a protagonizar también expresiones de crítica, de protesta, pero en asuntos que ya van más allá de solo lo educativo. El estudiante de los años 60, ¿qué es lo que critica? ¿Qué es lo que cuestiona? Pues sobre todo cuestiona los valores éticos y morales de una generación a la que consideran ya avejentada, una generación chapada a la antigua, ¿no? Que ya se ha arraigado tanto al pasado que le impide a las nuevas generaciones poder impulsar los cambios, ¿no? Las nuevas transformaciones. Y solo veamos cuáles eran las frases, los grafitis, ¿no? Los eslogans que los jóvenes pintaban en las calles del París de aquellos años, ¿sí? Que son muy sintomáticas de lo que el joven en esos momentos pensaba y buscaba de cambiar en la realidad, ¿sí? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Era un poco el pensamiento, ¿no? Del joven de aquellos años. No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal. Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición, se decía en las paredes de la Universidad de la Sorbona, ¿sí? Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Era otra frase, ¿no? Acuérdense que estamos también en los años de la revolución sexual, ¿sí? De la invención de la píldora anticonceptiva, ¿sí? Hay toda una transformación en los valores, les digo, éticos y morales, ¿no? Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos, ¿sí? Un policía duerme en cada uno de nosotros, es necesario matarlo. En fin, ¿esto qué les dice, jóvenes? Estas frases, estos grafitis que aparecían, y no nada más allá en París, después se van a hacer internacionales, ¿sí? Van a llegar, por supuesto, a otros países, a otras fronteras, ¿no? Este cartel, por ejemplo, que muestra a un estudiante silenciado por esta sombra del presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, con esta frase que dice: no eres joven, cállate, tú eres joven y te callas. Y las protestas de una generación de jóvenes estudiantes, ¿sí? Que marcharon por las calles del París de esos años, el 68 sobre todo, demandando eso, ¿no? Libertad, justicia. Y así como hay un mayo francés, también hay un 68 en Francia, también hay un 68 en Uruguay, ¿sí? Hay un 68 en Brasil, hay un 68 en México,
¿sí? Todo esto, ¿qué les dice, jóvenes? ¿De qué nos está hablando? De una nueva forma de reflexionar, de cuestionar, de criticar, de parte de una generación de estudiantes muy distinta a la de las décadas pasadas, para que vean cómo también el pensamiento de los adolescentes, de los adolescentes estudiantes, se va también poniendo acorde a los nuevos tiempos. Ya no es el mismo estudiante que pedía anteriormente autonomía, ¿no? Derecho a la educación, ¿sí? Ya es otro estudiante. Sí, por favor, Álvaro, y luego pasamos con Diego. Bueno, más que nada yo creo que es algo por naturaleza que los seres humanos buscamos. La autonomía pues tiene varios frutos, como lo es la libertad de cátedra, de investigación y pues sobre todo de pensamiento. Además pues tiene la ventaja de desarrollar un modelo educativo sin importar las condiciones de economía, preferencias sexuales. Entonces considero que conforme a los grafitis y todas esas frases que nos enseñó, pues son como formas de expresión que tuvieron la sociedad estudiantil en esas épocas. Exacto. Ya es un poco también hablar de la libertad, ¿no? Pero una libertad que ya no es la idea de la libertad de educarse como mejor le plazca al ser humano, sino es la libertad incluso de ejercer su sexualidad de la mejor manera. En una década tan complicada como los 60, donde los valores éticos y morales tradicionalistas están todavía muy arraigados, ¿no? El que se hable de una libertad sexual, de una liberación sexual, es un tabú, ¿no? Es un escándalo. Y más proviniendo de las jóvenes generaciones, ¿no? A las que las generaciones adultas o mayores, pues los ven todavía como inexpertos, ¿no? Sin experiencia, inmaduros, ¿no? ¿Qué pueden decir estos jóvenes soñadores e ilusos, ¿no? Que están predicando la paz, ¿no? Haz el amor y no hagas la guerra. Es un poco esta lucha generacional la que se está dando en esos años, ¿sí? En medio de esta circunstancia tan cambiante como la de la Guerra Fría que estamos viendo, ¿no? Sí, Diego, Gabriel, adelante. Bueno, yo quería comentar de eso de los estudiantes. Bueno, me voy un poquito más para atrás. Bueno, pues mucha gente poderosa le teme mucho a este tema de la educación. Por ejemplo, tomando el tema del oscurantismo, la iglesia le temía porque el conocimiento te hace pensar, te hace reflexionar, analizar. Precisamente era esto a lo que le temían. Y ya más actualmente, pues muchos de estos movimientos buscaban cambiar muchas cosas pues, que estaban mal. Precisamente eran estudiantes y la mayoría era estudiantes por esa razón, porque ellos pensaban, analizaban, se cuestionaban. Entonces, gracias a esta educación que ellos tenían, pues se podían quejar. Sin embargo, pues los tachaban de revoltosos, de maleducados, de varias cosas así, ahora sí que sin mucho sentido. Y realmente, o sea, no los querían por eso, porque criticaban al gobierno, criticaban al poder, a los que estaban arriba. Y eso pues, no les sacaba a esas personas. Y pues sí, qué bueno que eso ha ido cambiando poco a poco y pues es muy malo que haya tenido que unir mucha gente para poder estar, pues, ahora sí que como estamos hoy. No tan bien, pero ahí vamos. Claro, sí, sin duda. Sin duda la juventud, por esa inquietud, ese dinamismo, ¿no? Esa capacidad de constantemente estar deseando cambiar las cosas, ¿sí? Darle otro sentido a la realidad, sin duda que genera inquietud, genera también inconformidad hacia quienes no ven la realidad
de la manera como lo hace la sangre joven, ¿no? La mirada fresca, que es algo que se ha dado desde tiempos inmemoriales. Esto no es algo nuevo, ¿no? No es algo que haya sucedido solo en la década de los 60, ¿no? Yo creo que eso responde mucho a las características intergeneracionales que se dan, ¿no? Pero el hecho de que coincidan con una época tan conflictiva como son los años 60, ¿sí?, hace que resuene todavía mucho más el ímpetu de una generación de jóvenes estudiantes, ¿no?, que están en esta postura de cuestionar, de criticar, poner todo. No solamente es el poder gubernamental, es el poder familiar, es el poder incluso religioso, es el poder incluso militar, ¿sí? Es un poco el estar en contra de estas instituciones de poder, vengan de donde vengan, ¿no? Como una especie de desafío ante lo que consideran que es inamovible, que necesita ya transformarse, ¿no? Muy bien. Sí, José Joel, perdón, Ávila. Sí, bueno, también es interesante este cambio de lo que criticaban los estudiantes en un principio, que demandaban, pues sí, a lo mejor educación o cosas así, a este cambio de ser una crítica más a lo que pasaba en el mundo de ese entonces, a las guerras, a los movimientos políticos. Claro. Y pues pienso que tal vez como joven, a lo mejor no se les da tanta importancia a nuestra opinión porque pues creen que todavía estamos, pues sí, jóvenes y no conocemos bien la realidad, contexto actual. O claro. Y no conocemos bien lo que estamos criticando. Pero pues creo que al fin y al cabo estamos en todo nuestro derecho de dar nuestra opinión. Por supuesto, sin duda, ¿no? Es una voz que no puede ser ni debe ser acallada de ninguna manera, sino tomada en cuenta. A final de cuentas es una generación a la que incluso los mayores, los adultos, ¿no?, vivimos en su momento. En algún episodio de nuestras vidas fuimos jóvenes también y tuvimos también esas inquietudes, ¿no?, esas preguntas, y también nos inconformamos, ¿no?, de autoritarismo, ¿no?, de arbitrariedad, de imposición, ¿sí?, no solamente hacia la propia autoridad educativa, ¿sí?, sino también hacia la autoridad gubernamental, como lo vimos en estas imágenes que les proyectaba yo, que ahora encontramos a un adolescente politizado, a una adolescente también ideologizada, ¿no?, que ya no solamente cuestiona cómo es que se le está enseñando, sino cómo es que se está gobernando, cómo es que se está administrando la riqueza de parte de la clase gobernante, ¿no? Y eso, por supuesto, que genera, en el caso de estos países donde los sistemas de gobierno cayeron en la dictadura, pues llevó precisamente a la represión, ¿no?, a la persecución del estudiantado por hacer uso de ese derecho a pensar distinto, ¿no? Y por último, Jesús Giovanni, adelante, Briano. Sí, bueno, como estos movimientos estudiantiles eran fuerzas jóvenes que luchaban por sus derechos, pues al gobierno no le interesaba, ¿no? Y lo único que les quedaba, pues era expresarse por medio de estas maneras que, como lo son los grafitis, que son maneras inconscientes de representar, no sé, un estado de ánimo, sus sentimientos, emociones, y en ellas pues también plasmaban lo que era el enojo, porque no les daban estos derechos. Claro, así es. Por lo general, los sectores intelectuales a los que muchas veces pertenece el estudiantado ante cualquier figura de autoridad, ¿no?, precisamente porque la cuestionan, la ponen en duda, ¿no?, y la exponen o la evidencian, ¿no?, y con todas sus carencias, ¿no?, con todas sus ausencias. La próxima ocasión vamos a hablar ya de los movimientos estudiantiles más recientes, más contemporáneos, para que vean cómo la mentalidad del estudiantado va tomando otro curso, va aventurándose hacia otros horizontes, ¿sí?, más cercanos a nuestra realidad actual.
Gracias otra vez por su asistencia, jóvenes. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe.